reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 10. Vamos a empezar un nuevo tema hoy, lo que se llama las dispensaciones. Las dispensaciones. Ahora hemos leído que hay el cumplimiento de las dispensaciones. Muchas personas que no entienden este término o alguna vez no se han percatado de saber qué significa. La palabra dispensación, según el diccionario Espasa Calpe, dice que dispensación es dar, conceder, otorgar, distribuir. Entonces nosotros podemos comprender que dispensación en los tiempos de Dios dispensación se llama tiempo concedido para algo. También es traducido con la palabra administrar. Esto quiere decir que Dios nos da tiempos de administración. Entonces, la palabra dispensación quiere decir tiempo de administración, tiempo que es concedido por Dios, y Dios nos da ese tiempo. Y la Biblia está plagado de siete dispensaciones, 7 tiempos otorgados al ser humano para que los administre, para que los sepa administrar. Y curiosamente empiezan con la bendición de Dios y termina con la destrucción del hombre. ¿Por qué? Porque no sabe administrar el tiempo. Llega un tiempo en el cual se termina. Y así empiezan las dispensaciones que Dios va otorgándonos para que nosotros sepamos la voluntad de Dios. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos los tiempos que Dios nos ha dado. En Daniel capítulo 7, verso 25 dice: y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este tiempo otorgado también, aunque usted no crea, es el tiempo en que el anticristo estará en esta tierra concedido por Dios. Dios le va a permitir que él obre tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? En la Biblia nos esclarece que tiempo es un año, tiempos son 2 y medio tiempo es medio año. Esto quiere decir que le va a conceder 3 años y medio. ¿Y sabe qué va a tratar de hacer el anticristo? Va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Va a tratar de cambiar los valores que eran dados por Dios. Va a tratar de cambiar aún el tiempo en que la gente se pueda mover. Va a querer conmocionar nuestro orden, lo que Dios ha establecido. Es por eso que nosotros debemos entender por qué estos tiempos y para qué son dados estos tiempos. Es curioso, pero nosotros también podemos entender que Jesús no tuvo que venir en ese preciso tiempo. No vino ni antes ni después, tenía un tiempo establecido. En Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso quiere decir que Cristo tenía que nacer en ese tiempo, la forma, y ese es el tiempo establecido. Ese tiempo se lo dio. Esto quiere decir que los tiempos tienen mucho que ver. Y cuando uno no conoce los tiempos, se va a dar cuenta que puede cometer muchos errores. Por eso no saben en qué tiempo están viviendo o qué tiempo nos es concedido bajo la administración de Dios. Ahora, todos estos tiempos los vamos a ir leyendo a través de la palabra de Dios y sabiendo qué es lo que Dios nos ha concedido y en qué tiempo estamos viviendo y de qué forma debemos vivir. También en Daniel capítulo 9, verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía
y ungir al Santo de los Santos. Mire, aquí también la Biblia nos va a hablar de 70 semanas determinadas. Un día vamos a hablar sobre lo que se llaman las 70 semanas de Daniel, que se estipulan que desde el día en que el rey Artajerjes dio la orden para que se restaurase el templo, se restaurase los muros de Jerusalén y se ungiere al Santo de los Santos, van a pasar 69 semanas y después una semana posterior va a ocurrir. Y nosotros podemos entender que cuando él dio la orden, Artajerjes, ese momento uno comienza a contar el tiempo hasta que Jesús entra en Jerusalén montado en el pollino de asno. Se cumple las 69 semanas que habían sido determinadas mediante la palabra de Dios en el libro de Daniel. Es por eso que los tiempos están marcados y los tiempos están determinados. Nosotros debemos cumplir lo que dice la palabra al ver que los tiempos tienen por qué. Una cosa también tú debes entender, que ¿por qué no viniste antes o por qué no vienes después? ¿Por qué naciste en este tiempo? Porque estaba determinado de que tú pudieras venir en el tiempo que debía hacer. Muchos hubiéramos deseado vivir en el tiempo antiguo, claro que sí nos hubiera gustado. ¿Por qué? Por la forma de lo que ocurre hoy en día, estos tiempos que estamos viviendo. Pero quiero decirle que no han cambiado los tiempos, tal vez han cambiado las formas, pero las cosas siguen sucediendo igual. Siguen pasando las mismas cosas que han pasado en la antigüedad y es por eso que nosotros debemos entender que los tiempos son importantes. Y por eso vamos a empezar con una de las dispensaciones que la Biblia nos habla, porque es importante que nosotros empecemos a marcar de dónde a dónde es una dispensación, de dónde determina, desde aquí hasta aquí es una dispensación, es un tiempo otorgado para que lo administre el hombre, que se lo entrega y el hombre es responsable de esto. Y curiosamente empieza con la dispensación de la inocencia, que es el principio de lo que habla la Biblia. La Biblia nos habla del origen del hombre, lo que habíamos estado hablando anteriormente, como es la creación del ser humano. La creación del ser humano fue establecida en un tiempo y los primeros hombres que estuvieron en la tierra tenían un tiempo de administración que Dios les había dado. Adán y Eva habían nacido en un principio santos, puros y perfectos, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Les había otorgado un tiempo de prueba en el huerto en Edén. Estaban ahí adentro y fueron probados por Dios para ver si le obedecían. Y recuerdan ustedes que Eva y Adán no obedecieron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había dicho que no comieran. Hay un tiempo en el cual se le otorga. Este tiempo establecido para el hombre es cuando lo introduce en el huerto en Edén. En el capítulo 1, verso 27, el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. E hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dijo que los bendijo y les dijo: multiplicaos y fructificaos, hizo juzgar la tierra, llenadla y señoread entre los peces, las aves y todo lo que es creado. Miren, empezó esta dispensación con el hombre dándole Dios toda la autoridad, haciéndolo Señor de este mundo, de este planeta, y que sea el Señor sobre todas las cosas creadas. El hombre dice que estaba desnudo y no se avergonzaba. Era un tiempo de inocencia, un tiempo hermoso en el cual el hombre se paseaba en el huerto y Dios estaba con él. Adán y Eva estaban juntos y no se avergonzaban de que estaban desnudos, porque no había el pecado, porque no había esos ojos malos, esa maldad que a través del pecado produce en el ser humano, esa carnalidad, esa parte humana, esa parte que el alma y el cuerpo está con muchas pasiones y deseos.
El hombre se movía en esa inocencia, le fue concedido, le fue entregado ese tiempo de administración. El Señor les dijo: administren este tiempo, tomen este tiempo, se los doy, ustedes van a determinar. Y cuando acaba, no es que Dios dijo: van a estar tantos años y va a empezar con la bendición y voy a terminar con el juicio para ustedes. No, el juicio venía a través de la conducta del hombre, donde el hombre ponía fin a ese tiempo de administración por su corazón, por lo que no sabía administrarlo, por lo que no sabía llevarlo. En el tiempo de la inocencia dice que es hermoso lo que les había dado. El Señor Jesús nos va a ir enseñando a través de la Biblia que estas dispensaciones concedidas a los hombres es para que podamos entender que una dispensación a otra varía en muchas cosas. Antes decía el Señor Jesús: escuchasteis en la ley. Una de las dispensaciones es de la ley. Escuchaste en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Mas ahora digo, en la dispensación de la gracia, que si alguien te pega en la mejilla, dale la otra. ¿Por qué cambió? ¿Qué es lo que Dios estaba suscitando? ¿Qué es lo que estaba dando? Debemos entender, para comprender toda la Biblia, toda la palabra de Dios, los tiempos dados en administración para el hombre, los tiempos otorgados, las dispensaciones, aquello que dispensó Dios para entregarle al hombre y decirle: mira, yo te doy todo esto y tú lo vas a terminar el tiempo si tú haces mal. Y así el hombre comenzó a cometer los errores más grandes. Los tiempos que le había dado el Señor no supo aprovecharlos. Dice la palabra que Adán, mientras estaba en el huerto, se paseaba, que le trajeron a todos los animales y les puso nombre. ¿Se imagina vivir en un huerto en Edén, en un huerto en el cual estaba en la delicia de esta tierra? Edén significa delicia, cosa deliciosa. Y allí estaba el hombre. Para el hombre se lo había creado, para el hombre le había dado. Y esto se asemeja a muchas cosas cuando nosotros recibimos muchos bienes, mas no sabemos administrarlos, mas no sabemos llevarlos. Dios nos otorga, Dios nos concede, Dios nos da, pero a veces nuestro fin es terrible. Muchas veces hemos soñado: si tuviéramos esto, si tuviéramos lo otro. Y Dios nos concedió, Dios nos dio la oportunidad que mediante el trabajo o mediante el estudio pudiéramos tener esos logros y poder tener esa satisfacción de gozar de muchas cosas. Pero a veces el corazón cambia. El corazón no sabe administrar lo que Dios le ha concedido y en vez de que sea para bien, muchas veces se torna para mal. Dios le ha concedido mucho tiempo a usted en muchas cosas, padres. Dios nos concede el tiempo que podamos pasar con nuestros hijos mientras ellos son pequeños, hasta que llegará un día en que ellos se apartarán de nosotros y formarán sus hogares. Ellos podrán irse o tal vez por estudios irán a otras ciudades, a otros lugares y nosotros ya no los tendremos. ¿Qué hemos hecho en ese tiempo que se nos fueron concedidos, que eran pequeños? ¿Cómo hemos administrado la vida de ellos y qué hemos hecho de nuestro hogar? Nosotros debemos saber que eso nos fue concedido. En ningún momento Dios empezó a imponer las cosas sobre nosotros. Nosotros debíamos administrar lo que Dios nos ha dado. Es como cuando tú terminas tu trabajo en cualquier institución y te dan tu finiquito, tú eres responsable de la administración de ello. Lo puedes hacer para bien como lo puedes hacer para mal. Tú eres responsable de la administración de estas cosas. Lo que le pasó a Adán y Eva era que el tiempo que le había concedido Dios le había otorgado, pero fue más fuerte la voz del diablo a través de la serpiente que le confundió y tomó y comió. Esta dispensación de la inocencia, que es muy parecida a los niños que juegan cuando tienen mesecitos o un año o 2 añitos.
Tú los ves en un patio, en un jardín, están jugando, aún pueden estar desnudos, pero no se avergüenzan de nada ni ninguno critica al otro. Es por la inocencia que ellos portan. Ahora imagínenselo a Adán y Eva caminando en el huerto en esa forma y con esa inocencia, con esa mente, con ese corazón. Oh, hubiera sido maravilloso que nosotros pudiéramos haber seguido con esa forma de vida. Creo que debe ser increíble el vivir de esa forma y no tener malos pensamientos, ni malas ideas, ni malos deseos, y no querer hacer daño a tu prójimo, ni hacer cosas en contra de nadie, y querer siempre el bien. Pero qué curioso, esta dispensación de la inocencia se acaba cuando el hombre hace lo contrario a lo que Dios le manda. La mujer tomó del fruto del huerto y terminó destruyendo. En el huerto, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué fue lo malo que hicieron ellos? Mire, Dios les había dicho, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comieres de él, de cierto morirás. Muchas veces nos podemos preguntar, como yo también me pregunté cuando empecé a leer la Biblia, y dije, pero Señor, ¿para qué lo pusiste ese árbol? Era mejor que no lo pongas. No, es que ya Luzbel había caído a esta tierra y el infierno ya era una realidad y habitaba y él se movía por toda la tierra y por los aires, y tenía que ser probado el hombre porque creó Dios la tierra para el hombre, no para Satanás, no para nadie de ellos, sino lo creó para nosotros, para que fuese habitada, para que viviéramos en esta tierra, y tenía que ser probado para vencerlo al diablo, para ganarle al diablo y creer en Dios y obedecer a Dios. Pero fue lo contrario, obedeció a la voz del diablo porque codició definitivamente lo que Dios le había advertido. No debería haber comido de ese árbol. La Biblia nos habla puntualmente en muchas cosas. Voy a ir al libro de Génesis en el capítulo 3. Quiero que me acompañe con su Biblia. Se lo voy a leer el relato del error más grande. Dice, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente comenzó a utilizar lo que tenía el ser humano. ¿Cuáles eran los sentidos de su cuerpo? A través de los ojos miramos las cosas y nos causan bien o mal. Queremos esto o deseamos aquello a través de los ojos. También a través de los oídos podemos percibir cosas que no son gratas y que tampoco puedan ser gratas. Nosotros definimos. También a través del gusto podemos definir lo que querramos comer o no querramos comer, o lo que querramos saborear o no querramos. Esto nos da una particularidad para poder desecharlo o tomarlo. Tenemos también el sentido del tacto, a través del cual podemos tocar las cosas, podemos mover cosas. Podemos saber que aquello que no nos es permitido, que aquello que no nos sirve para no hacernos daño, lo dejamos. Entonces, Luzbel, ahora Satanás, comienza a hablarle a la mujer y comienza a mentirle. La primera mentira en el huerto fue a través de la boca de Satanás, a través de esa serpiente que le dijo, dice Dios que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Lo que él quería ver y probar era que Eva pensaba. ¿Sabe qué?
Satanás puede meter pensamientos en tu mente a través de ideas, pero no puede leer tus pensamientos. No puede saber lo que tú piensas, lo que tú tienes en tu corazón, pero sí Él puede plasmar ideas, puede poner cosas en tu mente. Y muchas veces esto es tan fuerte. Lo que pasó con la mujer es eso mismo. Ella empezó a utilizar también sus sentidos y comenzó a prestar atención. Después que le dice él estas cosas, el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Mire, primera cosa que usted se puede enterar es que dice que vio la mujer que el árbol. En ningún momento aquí en este verso específicamente dice que vio el fruto, sino vio el árbol. Lo miró completamente al árbol y era bueno para comer. No dice que era sabroso, delicioso, exquisito, sino que era bueno para comer. O sea, miró y seguro que ese fruto tenía una linda apariencia y que vio que era bueno para comer. ¿Cómo puedes distinguir entre lo que es bueno y malo sin antes probarlo? Es muy difícil, a no ser que otras personas hayan probado y te digan, no pruebes porque eso es malo, sabes que hace daño, produce estas cosas. Aquí dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y mire lo que dice, y que era agradable a sus ojos. Muchas cosas por las cuales Satanás va a tratar de captar tu atención o de tratar de que te convenza, es que te agrade a los ojos. El diablo no va a presentar cosas grotescas y malvadas para que te agraden, aunque los tiempos han cambiado. Hoy en día las películas que más vistas son las de terror, aquellas que tienen unas imágenes de Alien 1, Alien 3 y 14 y 15, no sé, pero eso es lo que está llamando la atención del ser humano. Aquí dice que la mujer vio que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mire las cosas que son importantes. Primero, vio, le pareció que era bueno para comer, que era agradable a sus ojos y ahora codiciable para alcanzar sabiduría, para conseguir algo. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue la reacción? ¿Será que Dios decía la verdad? ¿Qué les había ocurrido? ¿Qué iba a pasar? La dispensación más maravillosa de la inocencia había empezado con la bendición de Dios. Dios los había bendecido. Dios les había dicho, vayan, multiplíquense, fructifíquense, hagan señores son de esta tierra. Y no le dijo solo al hombre, les dijo a ambos. Ambos podían ser los señores. Todas las cosas que había creado Dios era para Él. El único propósito era que el ser humano disfrutara de todo lo que Dios le había dado, pero lo probó en un huerto. Lo probó para ver si él podía obedecer a Dios, a la voz de Dios, o no obedecerle a Dios y obedecer a voces extrañas. No es curioso, pero a veces nos pasa también en la casa, que a veces nuestros hijos escuchan más a otros que a nosotros. Pero es que yo tengo más confianza, que es mi amiguito, mi amiguito. Sí, pero algo pasa, debe estar sucediendo algo en nuestro hogar. Qué maravilloso es cuando nuestros hijos tienen plena confianza y nosotros somos los primeros que nos enteramos en las cosas que están pasando en su corazón, sus pensamientos, las cosas que se les han cruzado, las circunstancias. Qué hermoso es que nuestros hijos tengan plena confianza en papá y mamá. Qué hermoso es que ocurra eso. Escuché a un pastor algo maravilloso que dijo, y lo dijo de una forma tan particular que conmovió mi corazón. Y él decía, nunca voy a permitir que mis hijos tengan un mejor amigo que yo. Qué maravillosas palabras de este hombre. Dijo, nunca voy a permitir que ellos tengan un mejor amigo que no sea yo, porque van a escuchar miles de cosas, pero sé que a mí me van a hacer caso, porque van a saber que soy su mejor amigo y su mejor amigo le dará el mejor consejo. Adán y Eva tenían la dicha de pasearse con Dios en el huerto, caminando por allá, gozando de su presencia y de todo eso, del regalo que Dios les había dado, mas no supieron obedecer, no quisieron obedecer, no quisieron hacer caso
de lo que Dios había alertado sus corazones, de lo que Dios les había dicho: no de esto porque algo va a ocurrir, algo va a pasar, cuidado que les suceda esto. Mire lo que dice después, vamos a seguir leyendo. Verso 8 del capítulo 3 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Otra de las cosas que llamó la atención de mi corazón, les decía: ¿acaso Dios no lo sabe todo? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? No, la pregunta que había formulado Dios para Adán era para que se dé cuenta dónde estaba él. Cuando Dios lo hizo, en el huerto se paseaba por todo lado, pero ahora estaba escondido de la presencia de Dios. Antes lo que más le gustaba al hombre de estar cerca de Dios, ahora estaba huyendo. Le pregunta y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué piensas así? ¿Qué está sucediendo contigo? Y el hombre le va a contestar y le va a decir algo. Verso 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. ¿Usted se ha dado cuenta que mucha gente tiene miedo? ¿Por qué? ¿Porque hace algo malo? Debemos pensar en estas cosas. El tiempo se nos ha ido volando. El tiempo ha corrido tan rápido que a veces se quedan las cosas en pequeños tiempos que podemos administrarlo. Y quiero administrarlo bien este tiempo para darle a usted, para que usted conozca. No se falte el próximo programa, porque vamos a seguir continuando con este relato de lo que pasó en el huerto. Y pasó, yo lo creo, tengo fe, creo que Dios habla la verdad. Y creo definitivamente que eso ocurrió. Y ahora estoy dispuesto a saber más de esto porque me interesa. Mi corazón me pide que yo sepa la verdad. Así que espero el próximo programa. Y no se olvide de contactarse con nosotros. Al pie de la pantalla tiene mi correo. Escríbame. Quiero saber de usted. Y quiero decirle que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que va a traer mucho bien a su casa, para usted y para los suyos. Que Dios le bendiga grandemente hoy, mañana y siempre. Amén y amén.